Bueno, la clase de hoy vamos a trabajar con el ruteo de vehículos, es decir, la cuestión del transporte es muy importante dentro de los problemas de aplicación de la investigación operativa. Es decir, estamos todavía en el tema de asignación y transporte y transbordo también que vimos la semana anterior, pero en este caso ya es transporte en sí. Entonces vamos a ver cómo se puede resolver y también vamos a ver si es que de pronto hacemos un ejercicio utilizando Excel. Bueno, es solamente para mostrarles en realidad de cómo se hace en Excel respecto al ruteo de los vehículos. En realidad es un problema a ratos un método un poquito complejo, pero vamos a ver justamente cómo se lo hace. Ustedes van a aprenderlo cómo hacer. No tienen que hacer ningún taller de esto. Recuerden que los talleres los hacemos en la semana par, la próxima semana sí tenemos taller básicamente de aplicación de software ya para los diferentes problemas, desde lo que son programación lineal hasta lo que hemos trabajado en lo que es transporte. Entonces ahí vamos a ver eso. Muy bien, vamos a avanzar. Ruteo de vehículos. Bueno, hay tomas de decisiones en distribución que es importante y hay varios problemas importantes que se presentan en la toma de decisiones dentro del área de distribución física.
Bueno, la solución a los problemas de vehículos y del ruteo en realidad sigue varios procedimientos. Ustedes pudieron apreciar aquí hace un momento. Tengo un problema en la parte de la presentación del PowerPoint. Bueno, ya creo que aparece. Bueno, habla de una solución del tercer tipo de problema, incluye utilización de numerosos y diversos modelos, tales como, estamos hablando del ruteo de vehículos con capacidad limitada, que se le suele llamar CVRP. El vendedor usa varios depósitos de MDVRP, clientes con opción de devolución PDP, clientes abastecidos por distintos vehículos de SDVRP, algunos valores aleatorios SVRP y pedidos periódicos PVRP. Entonces, noten que aquí hablamos de una serie de situaciones, de decisiones que se deben tomar en cuanto a transporte. Entonces, para poder describir los problemas de ruteo, entonces con el mismo origen y destino, entonces vamos a tomar el caso de lo que se denomina el problema del agente viajero, que consiste en encontrar una secuencia de puntos que el agente debe visitar, iniciando y regresando al mismo punto y minimizando la distancia total o el tiempo total empleado para estos viajes. Aquí tenemos una representación, tenemos el origen. De este origen, entonces, parte por los diferentes puntos, va distribuyendo su mercancía, digamos así, por los diferentes destinos y, claro, regresa al origen. Entonces, ese es lo que se denomina el problema del agente viajero. Y este problema del agente viajero es fundamental para lo que significa una de las aplicaciones de los problemas de transporte en la ingeniería industrial. Entonces, el problema de ruteo de vehículos plantea que un número de vehículos con capacidad limitada debe servir a un conjunto determinado de consumidores con cierta demanda y satisfaciendo ciertas limitaciones. Por ejemplo, las limitaciones son las capacidades de los vehículos, pueden ser la limitación. El objetivo es el de asignar vehículos a consumidores y definir la secuencia de visitas para minimizar los costos, las distancias o los tiempos. El problema de recoger y entregar, a este problema anterior se incluye la posibilidad de recoger artículos también, no solamente entregar, sino recoger. El problema de ruteo de inventarios, un almacén central con capacidad ilimitada sirve un conjunto de detallistas de ventas al detalle con cierta demanda fija. El objetivo es el de asignar vehículos y determinar sus cargas para reponer inventarios de los detallistas al mínimo costo de transporte e inventarios. Muy bien. ¿En qué consiste entonces el problema de ruteo de vehículos? El problema básico consiste en determinar un número de rutas de cada vehículo, donde cada ruta inicia y termina en el almacén central después de realizar una secuencia de visitas, después de hacer todo un recorrido por sus clientes. Cada cliente se asigna a un vehículo solamente y la capacidad del vehículo no debe excederse de la capacidad, obviamente. Entonces, todo esto al mínimo costo. Se tiene una flota de vehículos idénticos para hacer entregas de un almacén central a un conjunto de clientes. La determinación puede resultar en rutas fijas a realizar o en rutas variables en cada periodo que dependerán de la demanda de los clientes. Entonces tenemos los modelos VRP. En los modelos de distribución, la función objetivo depende de la tipología y las características del problema. Las situaciones más comunes que se encuentran, ¿en qué? Minimizar el costo total de la operación,
minimizar el tiempo total del transporte, minimizar la distancia total que hemos recorrido, minimizar el tiempo de espera, maximizar el beneficio o utilidad, maximizar el servicio al cliente, minimizar la utilización de vehículos y el equilibrio en la utilización de los recursos. Aspectos adicionales del problema. Los costos de transporte pueden ser asimétricos, es decir, que no cuesten lo mismo. Otras características de los vehículos, vehículos diferentes, limitaciones simultáneas, es decir, volumen y peso, son dos limitaciones que podrían tener al mismo tiempo. Tiene un volumen, una capacidad en términos de volumen, pero otra capacidad en términos de peso. Capacidad compartida de varios tipos de artículos, capacidad entre vehículo y cliente, perdón, compatibilidad entre vehículo y cliente, y varios viajes en el horizonte de la planeación. Además de entregar, se requiere recoger artículos. Recuerden, eso ya habíamos mencionado. Y la limitación en el tiempo total del viaje. Básicamente, nosotros lo que buscamos es minimizar ese tiempo, que se puede traducir en costos, obviamente. La existencia de ventajas de tiempo con los clientes, eso es, hay que aprovecharlas. Limitaciones de precedencia entre clientes también, o sea, cuál va después de cuál. Y la existencia de almacenes múltiples con conjuntos de vehículos asignados a ellos. Determinar cantidad de artículos y rutas para abastecer a los clientes. Principios para hacer el ruteo y la programación de los vehículos. Hay un método que se llama el método de barrido, sweep. Este método se desarrolla contemplando dos fases. Una primera, que es la asignación de los clientes a vehículos. Y una segunda, la definición de la secuencia para visitar cada cliente de cada ruta. La fase de asignación de clientes a los vehículos, que es la primera fase. Entonces se tiene que ubicar a los clientes y fuente, planta, almacén, en un mapa, como este, por ejemplo. Entonces noten que ahí tenemos los puntos de donde se van a levantar pick-up hacia los diferentes clientes que tienen diferentes demandas, ¿sí? Entonces tenemos 4,000, 2,000, 3,000, 1,000, etcétera, ¿no es cierto? Entonces tenemos una fuente que está con la parte oscura y estos puntos de demanda o de levantamiento que están acá en esos círculos. Entonces, ¿en qué consiste este método? Este método consiste, ¿no es cierto?, en ir barriendo. Tenemos desde la fuente, entonces vamos barriendo en forma de reloj. Entonces, obviamente, tendremos que atender, trazamos una vertical desde la fuente y empezamos a movernos en forma de reloj. Entonces, noten que en ese reloj, el primero en ser atendido es el punto donde está un pedido de 4,000. Luego iríamos al de 1,000. Seguiríamos al de 3,000, al de 2,000, al de 1,000, al de 2,000, al de 2,000, al siguiente de 2,000, al siguiente de 2,000. Continuamos con el de 3,000, al de 3,000 y por último al último de 2,000. Entonces noten que hemos barrido a todos nuestros clientes a través de este método. Se llama de barrido. Aquí está lo que indicamos hace un momento. Pero noten que se va barriendo en la medida de que tengamos una capacidad. Es decir, esos vehículos no van a entrar para que repartir a todos los clientes, sino que una capacidad. Si es que sumamos los 4,000 más 2,000 nos da 5,000 unidades hasta allí. Y 3,000 más nos dan 8,000 unidades. Y 2,000 más 10,000 unidades. Es decir, la primera ruta de un primer vehículo, podríamos decir, es de 10,000 unidades de capacidad del vehículo, por tanto podemos repartir esos 4
primeros, ¿sí? Y hemos barrido, como decíamos, en la forma de reloj. La segunda ruta, si nosotros vemos, o mejor dicho, también hablemos del segundo vehículo, entonces abastecerá al de 1000, de 2000, nos diríamos 3000, 2000 más, 5000, 2000 más, 7000 y 2000 más 9000. Ya no podríamos abordar al siguiente, porque es de 3000 y nos pasaríamos de la capacidad que tenemos de ese vehículo, que es de 10,000 unidades. 9000 más 3000 ya nos darían 12000, entonces no podemos abordar al otro cliente. Entonces, simplemente nos quedamos con un valor menor al de la capacidad de ese vehículo, es decir, 9000. Con 9000 ese vehículo, que tiene una capacidad de 10,000, va a repartir a esas 5 destinos, de esas 5 clientes. Y claro, un tercer vehículo entonces abordaría la ruta número 3, que significaría simplemente atender a 3000, luego 2000, luego 3000 y regresar nuevamente a la fuente. Pues como ustedes ven, mediante este método de barrido, nosotros hemos podido atender a los diferentes clientes. Ahora, esto no necesariamente indica de que sea de menor costo. Simplemente estamos cubriendo por la menor cantidad de vehículos y es un método que nos sirve perfectamente para esto, sin que sea el óptimo en términos de costos. Si es factible, se incluye en ruta, se continúa hasta terminar con los clientes o los vehículos como habíamos hecho hace un momento. La fase de secuenciación de rutas, que es la segunda fase. Entonces, lo que determina justamente la secuencia de visita de cada cliente para cada ruta aplicando el concepto de lágrima, es decir, es la parte como que fuese una gota de agua, es decir, cerrando la ruta en ese círculo, como ya lo acabamos de hacer. Veamos un ejemplo. La compañía Recinto de la Paz suministra a las funerarias ataúdes por todo el estado. Las ubicaciones de las funerarias y el número asociado de ataúdes para cada funeraria se representa en la siguiente figura. Si la compañía tiene 6 camiones con capacidad para 20 ataúdes, pues ahí tenemos el número de camiones, 6, y la capacidad, 20 ataúdes en cada camión. Entonces, vamos a desarrollar un plan usando justamente el método de, un plan de ruta usando el método de barrido, en el sentido contrario a las manecidas del reloj, comenzando en el norte desde donde está el recinto La Paz. Entonces, ¿cuántos camiones serán usados de los 6 que se tienen disponibles? Es lo que vamos a encontrar para realizar la entrega y cuál es la distancia total de ese viaje para el diseño de la ruta. Muy bien. Ahí tenemos. Noten que el almacén está en las coordenadas 8, 8. ¿Ya? Y tenemos los diferentes puntos que debemos abordar a nuestros diferentes clientes. Entonces, lo primero que hacemos, primer paso, perdón. Esto ya lo podemos hacer prácticamente. Ustedes lo pueden hacer perfectamente. Recuerden que viene a ser un ejercicio esto. Tenemos el almacén, trazamos una línea vertical y desde ahí nos vamos moviendo hasta, obviamente, cubrir, ¿no es cierto?, los diferentes, como se va topando con cada uno de los destinos, ¿ya? Pero tenemos que cubrir todos los destinos, moviéndonos como un reloj en contra de las manecillas del reloj, ¿ok? De manera que siempre vayamos utilizando las capacidades. Entonces, si regresamos, podemos ver que la capacidad era de 20 ataúdes cada uno. Entonces, abordaríamos entonces desde aquí y siempre buscando la forma de gota, es decir, que podamos regresar 3 aquí, 3 más acá, 6, ¿no es cierto? 2 más serían 8, 4 más 12, 4 más 16,
Y hasta acá creo que sería 21. Unos 3. Como la capacidad es 20, entonces solamente los traigo 20 y regreso acá. Y buscaría una nueva ruta para esta de acá. Entonces serían 3, 5, 8. 8 y 4, 12. 12 y 5, 17. Puedo llegar hasta 19. Y hasta acá se me pasaría, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, aquí cerraría la segunda ruta, segundo camión. Y vamos a ver otros 20 más. 4 aquí, red acá 7. 7 y 6 serían 13, 18, y acá nos diríamos 21. Entonces cerramos aquí una tercera ruta. Vamos a la siguiente, diríamos de acá 3 y 4 son 7 y 2 son 9, 10, 13, 3 y 3 serían, bueno, 3 y 5 serían 18, 18 y 3 serían 21. Y ahí cerraríamos otra ruta. Aquí habría un déficit de 1 todavía, que bien podríamos cerrarlo acá simplemente una ruta, o aprovechar, por ejemplo, irnos por este otro lado, donde podríamos cerrar la ruta. Sin embargo, al hacer un camión acá, noten que nos quedaría simplemente, veamos si podemos cerrarlo. Hasta acá nos daría 21, ¿no es cierto? Entonces podríamos hacer un nuevo camión para esto. Perfectamente nos alcanzan los camiones en 5 camiones, ni siquiera en 4. Ni siquiera en los 6 que disponemos. Entonces, hemos ahorrado un camión y, sin embargo, acá de pronto no estamos utilizando, estamos con muy poca capacidad de utilización del camión. Entonces, habría que ver una forma de rearreglarlo. En todo caso, ya se puede evidenciar cómo sería el método de barrido. Veamos un segundo ejemplo. Un vendedor de joyas que visita a sus clientes de tiendas en el centro joyero de la zona metropolitana de Guadalajara se muestra en la siguiente gráfica de una de sus zonas de comercialización. Acá está. Entonces, nuevamente tenemos el mapa donde se va a distribuir las joyas. Pero acá el problema no termina aquí, sino que continúa indicando que debe ubicar, por ejemplo, estos hoteles. Aquí tenemos un hotel 1, un hotel 2 y un hotel 3. Estrategia 1, permanecer en el hotel H2 las 3 noches a $490 la noche y visitar a todos los clientes. Estrategia 2, quedarse 2 noches en el hotel 1 para visitar a los clientes del 1 al 9 a $400 la noche. Después de visitar a los clientes del 10 al 18, se quedaría en el hotel H3 una noche a $450 la noche. Pasaría la noche en el hotel H3 antes de irse en la mañana siguiente. Entonces, estamos planteando estrategias. Los clientes deben ser visitados de acuerdo al orden establecido. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar esas estrategias. Entonces dice, el vendedor calculó que los gastos de viaje son de aproximadamente 30 pesos por cada 100 metros. Determine cuál es la mejor estrategia para el vendedor. Entonces tenemos que hacer el análisis utilizando justamente esas dos estrategias y ver cuál sería la más adecuada. Esos son ejemplos básicamente de cómo se aplicaría este método del ruteo de vehículos. Y aquí tenemos un tercero y el que vamos a dedicar un poquito más a este ejercicio para el ruteo de vehículos y ver un método que es un poco más exhaustivo, ya no tan intuitivo como es el caso del barrido. Veamos acá. Dice la Armada Americana, o mejor dicho, el Comando de Material de la Armada Americana está preparando los arreglos finales para mover su transporte blindado M113 totalmente a oruga desde las diversas instalaciones de fabricación de sus subcontratistas a las instalaciones de almacenamiento de Letterkenny, Pensilvania, para aquellas unidades destinadas a Europa y para algunas bases del ejército dentro de los Estados Unidos. ¿Ok?
El programa de producción para diciembre, más las unidades disponibles en la planta, además de los requerimientos para diciembre, se muestran como sigue. Aquí están, en esa parte. Entonces, el esquema de producción, Cleveland, Ohio, 150 unidades más 250. Sur de Charleston, a ver, las 250 es para el sur de Charleston, West Virginia, 150 unidades, San José, California, 150 unidades. Es el esquema de producción. Cleveland puede producir eso, el sur de Charleston esto y San José esto. Los requerimientos para diciembre, el ejército de Estados Unidos de Europa vía Letterkenny, 300 unidades de lo que requieren allá. En Fort Hood requieren 100. En Fort Riley, 100 más. En Fort Carson, 100 más. Y en Fort Benning, 100 más unidades. Entonces, la figura siguiente muestra la ubicación de los puntos de suministro y demanda, así como los costos de transportación por unidad desde los puntos de suministro hasta los de demanda. Aquí están. Noten cómo siempre estamos ocupando los diagramas de árbol que les pedí que revisaran en las primeras semanas, en la primera semana, primera y segunda semana, me parece. Ok. Estamos aquí. Bueno, vamos a detener un momentito, voy a detener esto.